¿Sabías que el 26 de diciembre celebramos a San Esteban, protomártir del cristianismo? A partir de él, innumerables mártires sembrarían de sangre y de perdón todo el imperio romano. San Esteban fue elegido y consagrado por los apóstoles de nuestro Señor como uno de los primeros 7 diáconos de la Iglesia Católica, y también fue el primer apologeta del catolicismo. Pero dejemos que estos y muchos otros detalles nos los explique el padre Justo Antonio Lofeudo. Escuchemos a continuación varios apartes de uno de sus materiales de predicación sobre este gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Esteban. Mil gracias, padre Lofeudo, por su generosidad al permitirnos compartir estos fragmentos de sus homilías y sus charlas con todo el apostolado. Ayer brilló la luz de la Navidad. Hoy brilla por obra de la misma luz que es Cristo, el joven Esteban, lleno del Espíritu Santo. San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que cuando a medida que aumentaba el número de discípulos del Señor, los de habla griega murmuraban contra los de habla hebrea, porque sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron al grupo de discípulos y dijeron: no es justo que dejemos de lado la palabra de Dios para hacernos cargo de las mesas. Entonces, ¿qué pasa? Se dicen los apóstoles, dijeron: hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, lleno del Espíritu de Sabiduría. Pensad que están buscando para el servicio de la mesa. Aquí entonces hay un segundo paréntesis. Para servir, curiosamente, la condición es que estuvieran llenos de espíritu y de sabiduría. De espíritu y de sabiduría. Claro, viene del espíritu. Además de, por supuesto, ser de buena reputación. Y le siguen diciendo que a esos hombres le encomendarán la tarea del servicio. Así que, no dijeron, bueno, a ver, algunos que sean buenos, que sean diligentes para el servicio. No. Llenos del Espíritu de Sabiduría, estaban pidiendo más. Y les dicen, nosotros, dicen los apóstoles, en cambio, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y dicen que entonces les gustó la propuesta y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a los otros 6. Se los presentaron los apóstoles y tras orar, los apóstoles, les impusieron las manos. Y añade Lucas, la palabra de Dios se difundió, el número de discípulos en Jerusalén se multiplicó enormemente. Ahora, debido a las disputas, existía el riesgo de que cada comunidad se cerrara sobre sí misma y se generaran divisiones. Y eso era un peligro. Entonces los apóstoles, que eran ante todo eran conscientes de cuáles eran sus prioridades, que era la oración como sustento a la predicación y la predicación misma, es decir, predicar la palabra. Y la predicación que había sido el mandamiento del Señor, es decir, no se puede dejar en segundo lugar lo que va primero. El Señor dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y también los apóstoles eran conscientes de que debían preservar y custodiar la unidad de la iglesia naciente. Entonces, ¿qué hacen? Dan lugar a la diaconía, al servicio. Así nace. Los diáconos tenían tareas que concernían a la organización, como el servicio de asistencia a las mesas, pero también de predicación, porque lo vemos, predicaban. El origen griego de los 7 diáconos equilibró, en parte, la autoridad de los 12 que eran de origen palestino. Porque, como digo, estaban las dos partes. Bueno, y como vemos, Esteban, además del servicio caritativo inmediato, se dedica al otro, a la evangelización. Esteban, el primer mártir, el primero entre los primeros diáconos, fue también el primero en leer, en interpretar la antigua alianza, el Antiguo Testamento, a la luz de Jesucristo, como el Mesías de Israel. Así que también fue el primer apologista. Y él,
como dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu. Y sus detractores no pudieron resistir la sabiduría con la que él habló. Y no lo toleraron y querían matarlo. La pasión de Esteban, porque brevemente nos la relata Lucas, es como la pasión, es similar a la pasión de Cristo. Tenemos todos los mismos elementos, los Sanedrín, los escribas que están en contra de él, la envidia, la rabia que les produce, se rasgan las vestiduras, le tapan los oídos, quieren matarlo, lo sacan fuera de la ciudad, lo apedrean, no lo crucifican, pero lo apedrean, no lo apedrean hasta la muerte. Es decir, todos estos que no pueden, los escribas, Sanedrín, no pueden luchar contra él, y tienen esos sentimientos de ira, de envidia, de muerte hacia él. Y como Jesús, Esteban también muere perdonando a sus asesinos. Mientras Jesús le pide al Padre que no les impute esa muerte, perdónales, Padre, no saben lo que hacen, Esteban en cambio se lo pide al mismo Jesús. Esteban, por caridad, no se rindió a los judíos que se enfurecieron contra él. Bueno, en esto San Fulgencio destaca algo que hemos olvidado, la caridad en la verdad. Ahora, por falsa caridad, sobre todo por cobardía, callamos, no hablamos. Cuando la caridad es decir la verdad, es mostrar el engaño, es mostrar la falsedad, es denunciar el error, es denunciar las herejías, lo que siempre la Iglesia hizo. Y como dirá, San Fulgencio, por amor a su prójimo, Esteban, oró por los que lo apedreaban. Y otra cosa, entonces, que va de la mano con lo que antes dije, de denunciar la falsedad, es esta otra de rezar. Rezar por todos los que están en el error, en la mentira, y sobre todo por las víctimas de esos errores que impunemente se propagan. Están arrastrando a otros a la perdición. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y dirá también, con caridad refutó a los descarriados para que se arrepintieran. Con caridad oró por los apedreadores para que no fueran castigados. Apoyado por la fuerza de la caridad, venció a Saulo, que se ensañaba cruelmente, y mereció tenerlo por compañero en el cielo, al que fue perseguidor en la tierra. San Pablo. La misma caridad santa e incansable quiso conquistar con la oración a los que no podía convertir con palabras. Bello, Bueno, veamos, queridos amigos, cómo triunfa siempre la caridad del amor. Cristo nos ha dado la escala de la caridad, por la cual todo cristiano puede llegar al cielo. Insisto, recordemos que la primera obra de caridad es el anuncio del Evangelio. Que la verdadera Iglesia es la que primero anuncia el Evangelio, anunciando a Cristo. Y todas las demás obras siguen siempre a esta, que es la primordial y que está en el origen de todo. La oración es esencial porque apoya la predicación, y la predicación recibe inspiración de la oración. Y cuando digo oración, digo sobre todo también adoración. ¿Cuánto se recibe estando ante el Santísimo? En silencio, simplemente en silencio. Pero en todo, siempre en todo, en el Espíritu, que guía la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia que, como Él nos advirtió, siempre será perseguida por su causa. Pero esta Iglesia siempre también será asistida por el Espíritu Santo, como Esteban fue asistido y sostenido hasta el fin de la gloria. San Esteban ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.